Muy bien, 6:30 en la mañana, gracias a nuestra audiencia. Tenemos como siempre una muy interesante visualización, una mañana fría. Espérense que esto está, ahora sí. Una mañana fría acá en el Distrito Metropolitano de Quito, más allá de que tenemos una temperatura ambiente de 9 grados centígrados, pero la sensación térmica es de más frío. Bueno, hay mucho para conversar junto a ustedes el día de hoy, luego de lo que nos dejó el fin de semana. El fin de semana, un nuevo capítulo de una crisis carcelaria que de forma inexplicable no encuentra una solución por parte del Estado ecuatoriano. Y digo de forma inexplicable porque no es una crisis reciente, no es una crisis que ha comenzado recién este fin de semana o recién en los últimos meses, es una crisis que viene ya soportando un buen tiempo. Que recordar a la audiencia que en 2019 el entonces presidente Lenín Moreno emitió un estado de excepción, justamente por la crisis carcelaria, que fue renovado y luego en 2020 volvió a emitir un estado de excepción. ¿Qué pasó con esos dos estados de excepción a través de los cuales el gobierno de Moreno en su momento había anunciado una serie de medidas para poder enfrentar esa crisis? ¿Y qué pasó con la serie de recomendaciones que en su momento, algunas recomendaciones y otras disposiciones generadas por la Corte Constitucional, que hoy está siendo observada, incluso por aquellos que no tienen la menor idea de lo que significa justamente la norma constitucional e incluso el hecho de que hay principios constitucionales atados a convenios internacionales de defensa de los derechos humanos de los cuales Ecuador es signatario, pero aquí se olvidan? Porque lamentablemente no se entiende y a ratos se repite cualquier cosa sin conocimiento de causa. Pero ¿qué pasó con todos esos elementos que en su momento fueron advertidos por la Corte Constitucional y que no fueron observados ni por el gobierno de Moreno, ni por el gobierno de Lasso? Porque aquí en este momento ya hay una corresponsabilidad de los dos gobiernos. Y cito a los dos gobiernos porque la crisis justamente empieza con mayor fuerza en 2019. En 2019, Lenín Moreno era el presidente de la República. En 2021, tanto Lenín Moreno cuanto Guillermo Lasso ejercieron en el un caso y ejerce en el otro caso la primera magistratura del país. Hagamos una mirada retrospectiva a los hechos de febrero, por ejemplo. En el primer trimestre del año, la mortandad que hemos tenido acá en el Ecuador y las cifras que realmente son espeluznantes de cómo se ha incrementado justamente el número de asesinados, porque ese es el término que hay que utilizar, asesinados, no fallecidos. El término es asesinados, privados de libertad, asesinados, fruto justamente de esta enorme mortandad que tenemos en el sistema mal llamado de rehabilitación social y que no tienen precedentes en la historia de la República. Las cifras de muertes violentas que posteó el último fin de semana el analista de datos Carlos Oporto en su cuenta Twitter. Creo que es importante recapitular aquello. Muertes violentas de privados de libertad en cárceles del Ecuador. Cifras oficiales, datos y no opinión. 15 en 2010, 9 en 2011, 9 en 2012, 7 en 2013, 3 en 2014, 2 en 2015, 6 en 2016, 8 en 2017, 15 en 2018. Y vamos a los 3 últimos años que la mortandad en las cárceles se ha incrementado pero exponencialmente. 32 en 2019, año en el que se decreta el primer estado de excepción en el gobierno de Moreno, con una serie de ofrecimientos que no los pudo cumplir. Emitieron el estado de excepción, dizque iban a generar todo un proceso de contratación y de formación de guías penitenciarios, que los escáneres tipo Arco, que no sé qué, que no sé cuánto. Nada de eso se cumplió. 2019, 32 muertos. 2020, 52 muertos, segundo estado de excepción. 52. Y 2021, hasta noviembre 13, 324 muertos. 324 muertos en lo que va del año. Yo no sé si con esta cifra se va a cerrar justamente esta terrible estadística que estoy señalando y que a algunos parece no conmoverles y que algunos sobre esa cifra encuentran todo tipo de justificaciones. Claro, porque asumen que quienes están privados de libertad son la escoria de la sociedad.
O hay otros que dicen que se maten entre ellos, sin entender muchas veces la naturaleza de lo que pasa en las cárceles. Porque digo, el Twitter, el Facebook, se prestan para cualquier tontería. Lo de fondo es que el Estado ecuatoriano, ojo, yo no digo el gobierno ecuatoriano, hablo del Estado ecuatoriano, ha sido incapaz, indolente, ineficiente, inoperante para poder enfrentar la crisis del sistema carcelario de la República, y aquí están las consecuencias. Y este fin de semana, prácticamente todas las instituciones jugaron a ser Poncio Pilatos. La imagen más vista de este fin de semana seguramente era aquella imagen que vimos en el inicio de la pandemia. Imágenes de la gente lavándose las manos. Nos enseñaron al inicio de la pandemia, desde marzo del 2020, a lavarnos bien las manos. Bueno, esa misma imagen se repitió este fin de semana. Lavatorio de manos por parte de todas las instituciones. Cada uno echándose la culpa o sacándose el cuerpo y salvando su responsabilidad. Aquí hay una responsabilidad compartida a nivel institucional, del Ejecutivo, del Legislativo, de la función judicial. Hay una responsabilidad compartida, no solamente los unos y los otros, y cada uno en el ámbito de sus competencias. Pero obviamente el control del sistema carcelario, el control, es una tarea privativa del gobierno central. Que es que hay hacinamiento, ahí hay la corresponsabilidad justamente de la función judicial. Este fin de semana, por ejemplo, dentro de la lista de fallecidos, la lista oficial hasta el sol de hoy no la conocemos. No sabemos la lista oficial y hay una serie de especulaciones. Dentro de esas especulaciones se confirmó el asesinato de un activista social que estaba a la espera justamente, estaba bajo prisión preventiva y estaba a la espera justamente de que se resuelva su situación. Por aquí tengo exactamente el dato. Miren ustedes, Víctor Guayas. Esto compartí un reporte en Twitter de la colega periodista Gabriela Castillo. Víctor Guayas, defensor del agua, criminalizado por el paro de octubre de 2019, no tenía sentencia en firme. La audiencia de apelación estaba prevista para el 4 de enero del 2022. Porque eso más, siempre he dicho en los diferentes espacios donde he ejercido el periodismo, justicia que tarda no es justicia. Y aquí en el Ecuador nos hemos acostumbrado que para unos casos, pero son agilísimos, rapidísimos, y los resuelven a la velocidad del rayo. Para otros simplemente les ponen a la cola. Y una audiencia de apelación del señor Víctor Guayas estaba prevista para el 4 de enero del 2022. No tenía sentencia. Resulta que figura Víctor Guayas en la lista de asesinados en el pabellón 2 de la penitenciaría del Litoral. Pero para algunos, que se maten ellos. Limpieza social. Están pagando. Gente que lamentablemente no tiene la menor idea de lo que habla. Y repiten a ratos como loritos las cosas que leen o que escuchan sin ningún tipo de empatía y sin entendimiento de lo que está pasando a nivel del sistema de rehabilitación social. Este asesinato es solamente una muestra, tal vez, de las cosas todavía más terribles que nos deja esta masacre del último fin de semana. Una masacre además, cuyas consecuencias no supieron ser manejadas adecuadamente por las autoridades. Gracias a mi colega Juan Pablo Ruiz que me escribe este dato. ¿Quiénes eran los asesinados? Digo, no tenemos la lista oficial. De hecho, ni las propias instituciones se ponen de acuerdo en el número exacto de fallecidos o de asesinados. La Fiscalía hablaba de 68. Cuando comenzó, o cuando se generó la primera información, se habló de 52, luego de 58. La Fiscalía hablaba de 68, y esa era la cifra mencionada por el gobierno a través de su vocero Carlos Gijón el último fin de semana en la ciudad de Guayaquil. Bueno, criminalística habla de 61. Ni siquiera se ponen de acuerdo en el número de asesinados durante la masacre del último fin de semana en la penitenciaría del Litoral. El 90%, me dice Juan Pablo, eran privados de libertad que estaban en el pabellón transitorio, que está integrado por sentenciados por delitos menores
y por aquellos que no tienen sentencia, es decir, víctimas del abuso más cruel que hace la función judicial, de la prisión preventiva que a algunos tanto les encanta. Porque hay gente que asume que si no se dicta prisión preventiva contra una persona que está siendo investigada o que está siendo procesada, automáticamente le están ayudando a que exista impunidad. Porque no se entiende aquí. Porque aquí muchas veces se pretende impartir justicia a través del Twitter. Y el comportamiento de las redes sociales es el que termina mandando las decisiones judiciales, tanto de fiscalía cuanto de los jueces. Y no se comprende cómo en un Estado de Derecho se debe garantizar la presunción de inocencia, el legítimo derecho a la defensa y, por cierto, las garantías mínimas para que una persona pueda justamente enfrentar un procesamiento de carácter judicial. Hay cosas que no se entienden en este país, porque estamos tan polarizados que incluso esta crisis nos ha vuelto a polarizar otra vez. Y quienes se atreven a criticar son etiquetados por unos o por otros, o somos etiquetados por unos o por otros. Pero vamos un poquito a lo que pasó el viernes. ¿Cómo es posible que la masacre de la penitenciaría del Litoral haya sido transmitida en vivo, a través de redes sociales, por privados de libertad en el interior de la penitenciaría? O sea, volvemos a lo mismo, algo tan simple que se supone, por Dios, ¿en qué cabeza? Y esto lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo. ¿Cómo es que siguen los presos, los privados de libertad, los reos, los internos, como ustedes quieran llamarlos? ¿Cómo es que siguen teniendo dispositivos electrónicos con planes de datos? Y cada vez que generamos una entrevista para hablar de este tema, siempre hay explicaciones, presunciones, pretextos, explicaciones. ¿Cómo tienen dispositivos con datos para transmitir incluso en vivo? ¿Qué pasó con los inhibidores de señales, con las requisas? Cada semana nos venden la idea a los medios de que hacen requisas, de que incautan celulares, de que incautan armas de fuego, armas blancas. Cada semana es la misma historia en las cárceles, sobre todo en la penitenciaría del Litoral. Después, generan esa transmisión y ¿qué pasó? La comandante general de la policía en su declaración del día sábado dice que no había condiciones iniciales para la policía. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Había que dejar que se maten. Cuando el control interno en el interior de los centros de privación de libertad le corresponde justamente a la Policía Nacional, para quienes echan la culpa alegremente solo a la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional impide que entren los militares. ¿Y los policías qué? ¿No se supone que los policías están preparados para eso? Han tenido una formación, han tenido un nivel de preparación, un entrenamiento para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué pasó con la policía? No había condiciones para entrar, entonces que se maten. Que se maten. Y por supuesto, ¿cómo es posible que las principales autoridades de este país y de la ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas, con todo este episodio que estoy relatando, estaban en una fiesta? Me van a disculpar, pero termina siendo impresentable. Impresentable. Alguna gente dice, ¿pero qué podía hacer el presidente? Bueno, salte de la fiesta. Salte de la fiesta. Y empieza a tomar decisiones. Porque la forma también incide en el fondo. La forma incide en el fondo. Y lo que pasó el viernes con el presidente de la República, con el ministro de Defensa, con el gobernador del Guayas, con la alcaldesa de Guayaquil, con la prefecta del Guayas, en una fiesta a la cual tienen el legítimo derecho. Pero el momento que ocurre una situación como esta, todas estas autoridades debieron abandonar la fiesta, por lo menos cuidando las formas y apersonándose del manejo de la crisis. El presidente de la República aparece recién, poco antes del mediodía del sábado, con un mensaje en su cuenta Twitter, señalando que a la 1 de la tarde, ojo, la masacre en la penitenciaría del Litoral empieza la noche del viernes y continúa la madrugada del sábado. Pero recién convocan para la 1 de la tarde a una reunión de gabinete de crisis, a la 1 de la tarde, cuando ese gabinete de crisis debió haberse reunido en la madrugada.
Perdónenme, pero es así. Creo que no estoy exagerando cuando estoy señalando esto. Debieron haberse reunido en la madrugada. Esperaron a la 1 de la tarde. Y luego el señor presidente de la República, no sé si él escribió o le escribieron, me imagino que alguien maneja su cuenta Twitter, que a la 1:30 iba a haber un anuncio importante. Bueno, estamos a las 6 de la mañana con 46 minutos del día lunes. El anuncio importante que debía generarse a las 13 horas con 30 minutos del sábado no se ha generado hasta este momento. ¿Cuál era el anuncio importante por parte del presidente de la República? Recién a la 1:30 de la tarde. A la 1 de la tarde, supuestamente se instaló el gabinete de crisis. Recién. Cuando la crisis comenzó la noche del viernes. Perdónenme, pero debe haber un sentido de urgencia, un sentido de oportunidad, un sentido de respuesta inmediata, un sentido de activación de todo el aparato del Estado, no solo el Ejecutivo, todo el aparato del Estado. Yo no sé si todavía funciona la denominada Mesa de Justicia, creo que ya no funciona, pero deberían reactivar la Mesa de Justicia, en la cual se sienten todas las autoridades vinculadas de una u otra manera a este sector. El Ejecutivo, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas privadas de libertad de adolescentes infractores, el Centro de Inteligencia Estratégica, las Fuerzas Armadas. O sea, una mesa amplia que pueda convertirse en un tanque de pensamiento y que busque alternativas luego de analizar la crisis generada el último fin de semana, que insisto, no es que comenzó el fin de semana, porque no es reciente. Se demoraron una eternidad el sábado para reunirse. Y después tuvimos 2 declaraciones del vocero presidencial. Y nunca apareció el presidente. Y ayer a lo largo del día, un silencio totalmente cuestionable del señor presidente de la República. Recién en la noche, la Secretaría de Comunicación emite justamente una información sobre las actividades que, según la Secretaría de Comunicación, mantuvo durante todo el día el presidente de la República. Emitió 2 comunicados ayer, poco después de las 21 horas con 30 minutos. En el uno nos decían, luego de que hubo un silencio durante todo el domingo, cuando se supone que todo el domingo debieron habernos nutrido de información. Y si el presidente Lasso mantuvo reuniones todo el día, pues desde la mañana debieron haber informado. ¿Qué está haciendo el presidente de la República? Recién poco después de las 9:30 de la noche emiten un comunicado que dice: durante la jornada de este domingo, 14 de noviembre, bajo el liderazgo del presidente de la República, Guillermo Lasso, el Gobierno Nacional ha mantenido reuniones de alto nivel para delinear estrategias y acciones determinantes para atender la situación carcelaria. Hoy, desde las primeras horas del día, o sea, ayer, el jefe de Estado se reunió con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el ministro de Defensa, Luis Hernández, y con varios secretarios de Estado. En la cita se revisó la situación actual de todo el sistema penitenciario, se valoraron los resultados de las acciones ya emprendidas en la intervención del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, o sea, la PENI, así le llaman, y se analizaron las primeras o las próximas medidas a trazar en la lucha contra la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Además, se pasó revista a las gestiones desplegadas para brindar atención y acompañamiento a los familiares de las víctimas de los hechos producidos en este centro. Por cierto, la única funcionaria que durante todo el día estuvo informando sobre este tema era Bernarda Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos. O sea, del tema penitenciario, la única información que tuvimos era generada por la secretaria de Derechos Humanos, que también ha sido cuestionada. Precisamente sobre este último tema, mediante un trabajo articulado, el Gobierno Nacional ya ha logrado la identificación de 41 cuerpos. Recién a las 9:30, después de las 9:30 de la noche nos informan esto. Se ha logrado la identificación de 41 cuerpos, al momento 25 de ellos ya fueron entregados a sus familiares y se prevé que al finalizar la noche se entreguen un total de 30 cuerpos. No tenemos actualización de esa información, faltando 10 minutos para las 7, no sabemos. Pero a esta hora ya deberíamos tener una actualización de la información, sentido de urgencia. Sentido de urgencia. Además, se continuará con las acciones para lograr la identificación de los cadáveres restantes. Los nombres de las personas fallecidas se darán a conocer una vez que todas las familias hagan el cotejo. Luego dice, por otra parte, el equipo técnico del SNAI, esa institución que no sirve para nada,
Lo he dicho desde hace rato, no sirve para nada. El SNAI no sirve para nada. Ha ubicado mesas de información en el primer filtro de seguridad de la penitenciaría para los familiares y se continúa brindando acompañamiento a las personas privadas de libertad que fueron heridas. Esa es la primera parte del comunicado. La segunda parte, insisto, comunicado. Luego de un silencio de todo el día, recién después de las 9:30 de la noche nos informan esto, pero que además, el día de hoy, entiendo que será al mediodía, en Guayaquil, el presidente Lasso mantendrá una reunión con varios miembros de su gabinete y las cabezas de varias de las funciones del Estado. Han sido convocados a esta reunión la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, la fiscal del Estado, Diana Salazar, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, el Contralor General del Estado subrogante, Carlos Riofrío, el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Todavía citan a Jorge Cabrera, pero ayer ya lo sacaron. Entonces Jorge Cabrera ya no ha de estar en esta reunión, sino el nuevo jefe del Comando Conjunto, que es el general Fabián Fuel, que ya les vamos a comentar. El comandante general de la Fuerza Naval, Luis Brumel Vázquez, comandante general de la Fuerza Terrestre, ponen a Fabián Fuel, que ya fue ascendido o ubicado como jefe del Comando Conjunto. Y hay un cambio también en la comandancia del Ejército. La comandante de la policía, Tanya Varela, que según ayer la policía, pese a los rumores y a la información que algunos publicaron, sigue en funciones. La propia policía ayer confirmó que la comandante sigue siendo comandante. La generala Tanya Varela sigue siendo comandante de la policía. Bueno, está convocada a esta reunión. El secretario general de la Administración Pública, Iván Correa, el secretario general jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, el secretario general de Comunicación, Eduardo Bonilla, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el ministro de Defensa, Luis Hernández, y el vocero presidencial, Carlos Gijón. Recién hoy a las 12. Yo pregunto esto, no sé si estoy exagerando. Insisto, yo siempre hablo del sentido de urgencia. ¿Por qué no se reunieron ayer? O el sábado mismo. Ya si no pudieron el sábado por cuestiones logísticas, ayer pues. El sábado debieron haber convocado a todas estas autoridades para que se reúnan el domingo si ya no podían el sábado. Y les recuerdo que hay una cosa que se llama Zoom, entre otras plataformas digitales. Si no pueden reunirse presencialmente, reúnanse por Zoom. Pero ya. Pero es que yo no entiendo por qué se demoran tanto. Esas cosas no comprendo. Perdónenme, pero no comprendo. Recién hoy, al mediodía del lunes, cuando la crisis estalla la noche del viernes, dejan para el lunes, al mediodía, una reunión con todas las autoridades para tratar de buscar una solución. Que alguien me lo explique. Porque, insisto, no entiendo. No entiendo. Pero que alguien me explique esto. Ayer también, o sea, porque claro, hay personas a las que no les gusta la crítica, ¿no? No les gusta la crítica. Entonces critican, pero cuando les cae la crítica enseguida saltan. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, cuyo presidente conversará con nosotros ya mismo. También no me vengan a explicar cuál es el trabajo de la Asamblea, porque yo sé lo que hace la Asamblea. O sea, por lo menos conozco y tengo idea de cuál es la lógica legislativa. Legislar y fiscalizar. En estos segundos, para estos segundos se tiene que activar la Asamblea, para fiscalizar. Por supuesto que la Asamblea no dicta política pública, eso no me tienen que explicar a mí. No es que no sé. Pero esa fiscalización tiene que ser inmediata, no esperar al miércoles. Entonces la Comisión de Seguridad, que tiene un insumo que fue aprobado previamente, que fue un documento, un informe sobre el estado de la situación carcelaria. Ese tema que tiene varios días y que recién lo colocaron en el orden del día. O sea, esperaron que pase todo esto para convocar al Pleno de la Asamblea Nacional el miércoles a que analice ese informe de la Comisión Legislativa de Seguridad. Bueno, la Comisión de Seguridad se iba a activar recién el miércoles, 5 días después de la masacre. Finalmente ayer tuvieron en la tarde una reunión de trabajo por Zoom, como corresponde, para emitir un pronunciamiento en el marco de sus competencias, en el marco de la fiscalización. Porque cada institución tiene su propia competencia, pues. Pero claro, hay gente que se enoja por esta crítica y lo toman a título personal. O sea, yo creo que tienen que ubicarse un poquito. A mí no me van a explicar, ni me van a decir qué es lo que hace la Asamblea, pues. Por Dios. Voy a tener 29 años como periodista,
de los cuales casi un cuarto de siglo he sido cronista parlamentario. A mí no me van a explicar qué hace la Asamblea. Pero se ponen bravos y bravas porque uno critica. Y uno hace una crítica con fundamento, no hace una crítica con el estómago. Y esta crítica que acabo de hacer no la hago con el estómago. Trato de hacerla con fundamento, con algo de rigor, con respeto, como esa característica de quienes habla y de este espacio. Este fin de semana, el Estado ecuatoriano se mostró como lo que es hoy, indolente, indolente sobre todo, indolente, ante una emergencia en el sistema de rehabilitación social. Una emergencia que de verdad no sé hasta dónde vamos a llegar. Y es preciso que tomen decisiones urgentes. ¿Por qué el Estado no puede tomar el control de la penitenciaría litoral? Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. ¿Por qué, por ejemplo, aquí voy a citar un aporte que generó el último fin de semana el colega y amigo Diego Puente? Yo creo que las cosas hay que revisarlas incluso para hablar con algo de fundamento. Por aquí tengo la información que publicó Diego, para que se entienda. Sobre todo para los que le echan la culpa a la Corte Constitucional. Decía Diego Puente, colega periodista, escuchen este aporte para entender que esta crisis, con el paso del tiempo, se pudo haber evitado o por lo menos se pudo haber minimizado tomando medidas con el tiempo. Dice Diego, tras la masacre carcelaria de febrero de este año, la Corte Constitucional ordenó al gobierno de Moreno, presentar un plan para solucionar los problemas. El documento sí se presentó en el régimen de Lenín Moreno con el nombre de Política Nacional de Rehabilitación Social. El plan se entregó en mayo último a puertas del cambio de gobierno. Fue elaborado por el directorio del organismo técnico del sistema de rehabilitación, dirigido entonces por el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y señalaba ya las debilidades y las estrategias para solventar la crisis. Es un documento de 90 páginas, que lo postea justamente Diego, dice Política Nacional del Sistema de Rehabilitación Social, Instrumento de Planificación Estratégica, Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social. El 24 de mayo se posesionó el presidente Guillermo Lasso y no cambió al director de las cárceles, memoria. Entonces el general Edmundo Moncayo ni nombró su representante al directorio del organismo técnico y el plan quedó ahí, suspendido. Hago un paréntesis. Yo quisiera entender, si Edmundo Moncayo era director del SNAI y se fue ratificado por el presidente Lasso, ¿cómo es que no continuaron con esto? O sea, no me digan a mí que era un funcionario nuevo, pues si era un funcionario ratificado del gobierno anterior, que tenía pleno conocimiento de este plan. ¿Y qué pasó? Bueno, el plan quedó suspendido. Tras las masacres de julio, cuando el presidente Lasso anuncia el estado de emergencia que no se tradujo en estado de excepción, el presidente de la República cambia a Edmundo Moncayo y lo reemplaza por el coronel Fausto Cobo Montalvo, quien indicó que será un nuevo plan para enfrentar la crisis. Pero ojo, ya había un plan, que lo dejó el gobierno anterior. Ya había un plan. Pero el coronel Cobo dijo, no, hay que hacer un nuevo plan para enfrentar la crisis. Invitó a los medios a recurrir las cárceles, se puso chaleco antibalas y casco y dijo que se falsificaron los centros. Y ya aparece una fotografía justamente de este episodio que relata Diego. Cobo, el 27 de septiembre, hace 2 meses, es cambiado al Centro de Inteligencia Estratégica y asumió en su lugar la dirección del SNAI Bolívar Garzón, que renunció el día de ayer. No sé si renunció o le renunciaron. Lo más seguro es lo segundo. Un día después ocurre la mayor masacre en las cárceles de la historia de la República. 119 presos asesinados en septiembre. Ese día el presidente Lasso recién nombró, entiendo que es Bernarda Nodora Ordóñez, como representante al organismo técnico, es decir, 4 meses después, y en rueda de prensa el gobierno dijo que sí hay un plan para enfrentar la crisis. Es un documento de 45 páginas anillado con pasta plástica común que fue elaborado en la administración del coronel Fausto Cobo. El contenido permanece en secreto. Periodistas hemos solicitado acceder a una copia y la respuesta es que por motivos de seguridad nacional no nos pueden dar. El actual titular del SNAI, o sea, Bolívar Garzón, hasta ayer, dijo que ese documento que se mantiene en secreto es el que se está aplicando para solucionar la realidad carcelaria. Bueno, me imagino yo que ese documento es un mamotreto, porque no han logrado solucionar la crisis carcelaria. Que sí, no se puede solucionar de un momento a otro. No se puede. No se puede solucionar de un momento a otro.
La crisis carcelaria necesita obviamente una aplicación de un plan de mediano y largo plazo, pero con seguimiento, con decisiones contundentes. La pregunta es, ¿qué se ha aplicado sobre esto? Pues está claro que no se ha aplicado porque hemos llegado, imagínense ustedes, a este nuevo episodio de masacre, acompañado además de los hierros políticos y comunicacionales de las autoridades. Y una cosa más, que lo informó Denise hace minutos, los cambios el día de ayer. Como consecuencia, cambian al jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, cambian al comandante general de la Fuerza Terrestre, porque claro, el comandante de la Fuerza Terrestre asume la comandancia general, la jefatura del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, y cambian al director del SNAI. No sé si esto pasa por cambiar a las personas o pasa por, de verdad, tener un plan. Mi pregunta es, ¿hay un plan? ¿Tienen un plan? Porque da la impresión de que si tienen un plan, ese plan o no sirve o no se lo aplica. O tal vez no hay un plan, como decía Diego, finalmente no se ha aplicado. Tengo por acá un par de aportes de mis colegas. Gracias, Andrés. Para ir cerrando el comentario, ya vamos a conversar con Ramiro Narváez, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Me dice Andrés, al menos 3 fuertes llamados de atención ha planteado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desde marzo del 2021 por las masacres en los centros penitenciarios. El eje, la obligación del Estado de generar condiciones que cumplan los estándares internacionales y de garantizar la vida de los privados de libertad. En marzo, Edward Estuardo Ralón, relator especial para los derechos o sobre los derechos de las personas privadas de libertad, indicó a la Deutsche Welle, medio de comunicación alemán, que una de las causas de la violencia carcelaria es que se dejó a la deriva la implementación de políticas públicas correctas. No le echen la culpa a la Corte Constitucional, pues. ¿Dónde están las políticas públicas para poder enfrentar la situación en los centros de privación de libertad? ¿Qué ha hecho el Estado ecuatoriano? ¿Qué hizo la administración de Lenín Moreno? ¿Y qué ha hecho la del presidente Guillermo Lasso en los casi 6 meses que está en el poder para llevar adelante políticas públicas que permitan enfrentar con eficiencia la situación en las cárceles? ¿Pero qué han hecho? Creo que la sociedad ecuatoriana está en el legítimo derecho de saber qué ha hecho el Estado ecuatoriano en cumplimiento de estas disposiciones, incluso de carácter internacional, de un organismo como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sirve dependiendo de lo que resuelva. Sirve si me favorece, no sirve y se inmiscuye si me perjudica. Porque así somos en este país caracterizado por ser el país del lavatorio de manos. Aquí todo el mundo se lava las manos, todo el mundo se lava las manos. Y presidente Lasso, con todo respeto, despójese de la gente que no le deja ver la realidad. Despójese de la gente que le tiene amurallado. Usted necesita ver por sí mismo lo que está pasando. Saque a los aduladores de su entorno y dése cuenta de la magnitud de la crisis. Presidente Lasso, con todo respeto, dése cuenta usted mismo de la magnitud de la crisis. Es fundamental que usted, presidente, tome el control y tome las riendas, tome el toro por los cuernos. Usted, señor presidente Lasso, es fundamental aquello. Si hay que renovar equipo, hágalo. Si hay que reubicar gente, hágalo. Si hay que pedir apoyo a otros sectores, hágalo. Si hay que pedir apoyo internacional, hágalo. Pero ya, no dejen pasar más tiempo. Estamos realmente enfrentando una situación muy compleja aquí en el Ecuador. Agradezco la gran visualización de nuestra audiencia, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. A las 7 de la mañana con 4 minutos ya lo tenemos conectado a Ramiro Narváez, presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad, con quien vamos a hablar de este tema de la crisis carcelaria. Más adelante estará con nosotros también el defensor del pueblo, que estará conectado vía telemática. Con él vamos a hablar de este tema y también del caso Furukawa. Originalmente le habíamos invitado para hablar del caso Furukawa sin imaginar lo que iba a pasar este fin de semana, pero es importante conversar con el defensor del pueblo sobre la crisis del sistema carcelario y lo que ha pasado este fin de semana. Estaremos también hablando con la ministra de Cultura y, por cierto, abordaremos el costo de la violencia contra la mujer, aquí en A Primera Hora.
Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.